Saludos, hermanas y hermanos latinos. Es mi oración que en este momento se encuentren bien, tanto física como espiritualmente. Para quienes no me conocen, mi nombre es José de la Rosa, del Ministerio Latino del Bronx. Estoy sumamente agradecido de Dios por permitirme estar con ustedes. En esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente delicado. Algunos lo llaman el primer amor, algo que muchos cristianos luchamos día a día por mantener. Pero aunque lo conocimos a través del arrepentimiento y el bautismo, muchas veces lo perdemos debido a nuestra falta de fidelidad y firmeza espiritual. ¿De qué estamos hablando? Del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué produce en nosotros? ¿Y de qué manera alejamos el Espíritu de Dios? Son solo algunos de los tópicos que vamos a ver hoy. Mi título para este mensaje es Espíritu de Fuego. Espíritu de Fuego. Pero antes, por favor, acompáñenme en una oración. Amén. Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque su misericordia, su amor, su compasión, su piedad, Padre, con nosotros día a día es inmensa y maravillosa, Señor. Gracias, Padre, por su palabra, porque definitivamente, Señor, es un manual donde nos dice cómo debemos vivir día a día, Padre, si queremos agradarle. Yo le pido, Señor, que por favor usted me dirija, que por favor usted se encargue y tome el control de este mensaje, Señor. Que no sea yo, Padre, sino su propio Espíritu, Padre, del cual vamos a hablar, que se encargue de este mensaje, Señor. Gracias, Señor. Le oro y le pido que su Espíritu me acompañe una vez más. Se lo oro y se lo pido. En nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Bien, como dije antes, todos recibimos el Espíritu de Dios a través del arrepentimiento y nuestro bautismo. Solamente reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador podemos recibirlo. Pero no solo eso, sino que también nuestro bautismo marca el inicio de una batalla diaria entre lo espiritual y lo terrenal. Y como discípulos de Cristo es nuestra responsabilidad absoluta e individual mantenernos en comunión con el Espíritu. Pero, ¿por qué digo esto? Por favor, acompáñenme a 1 Corintios 6, del 19 al 20, versión Dios habla hoy. 1 Corintios 6, versículo 19 al 20, Dios habla hoy. La Escritura dice: ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Amén. Saben, inmediatamente nos bautizamos. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. ¿Y quién es el único que puede dar ese espíritu? Su dueño, a quien le pertenece y que es el único que puede darlo, Dios. Pero ¿a quiénes da su espíritu? A quienes Él ha comprado. Aquellas personas que ya no se pertenecen a sí mismos, sino que reconocen con sus vidas que fueron comprados con la preciosa sangre de Jesús en la cruz. Un sacrificio único en la humanidad, con un valor espiritual incalculable e insuperable, y que es el único camino que nos lleva a vivir en la verdad y vida eterna con nuestro Creador. Él es la única puerta al cielo, mi gente. No existe un atajo, no hay un camino más corto ni más rápido. Cualquier otra puerta por la que entremos, si no empieza a través de un arrepentimiento y de una relación genuina y personal con Jesús, me atrevo a decir que no es la puerta correcta. Segunda escritura que quiero compartirles está en Mateo 16, del 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17, versión Dios habla hoy.
Amén. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy? Les preguntó. Simón Pedro les respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Amén. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús está reunido con sus discípulos y le hace una pregunta común, una pregunta sencilla. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo en tercera persona. ¿Quién dice la gente que soy? Una pregunta un poco extraña, porque si hay alguien que tenía bien claro su propósito en esta tierra, era Jesús. Él era alguien a quien le importaba mucho más hacer la voluntad de Dios que lo que las personas pensaran de él. Pero también, si lees tu Biblia y conoces a Jesús, tienes que saber que Él nunca hacía preguntas sin propósito. Jesús nunca hacía preguntas a la ligera. Si se fijan, luego le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Fue como, ok, eso dicen ellos, pero para ustedes que están aquí conmigo, ¿quién soy? Algo interesante, Jesús le pregunta a sus discípulos, pero solamente Pedro le responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces luego Jesús le revela que eso Pedro no lo conoció por medios humanos, o sea, no porque otra persona se lo dijo, sino a través de Dios y de su Espíritu. Pero hay algo más en esta escritura que me llama mucho la atención. ¿Por qué las personas de esa época pensaban que Jesús podría ser Elías, Juan el Bautista, Jeremías o otro profeta? ¿Por qué la comparación? El Hijo de Dios en persona, que descendió del cielo, de la presencia del Padre, a dar su vida por ellos y nosotros, una luz de esperanza en una humanidad sumergida en la oscuridad del pecado, mas sin embargo no le reconocieron. Sabemos que en Malaquías 4, 5 y 6, no tienen que ir allá, es solo como referencia. Dios había prometido que les enviaría de nuevo al profeta Elías. Por eso algunas personas conocían las Escrituras y esperaban su regreso y pensaban que en Jesús podría ser Él. Pero, ¿qué tenían en común estos hombres de Dios? Para entender mejor, vamos a profundizar un poco entre el profeta Elías y Juan el Bautista. Vamos a ver su similitud en cuanto al propósito de Dios, su carácter espiritual y también qué cosas podemos aprender e imitar de ellos. Amén. Por favor, acompáñame a Lucas 1, versículos 12 al 17. Lucas 1, del 12 al 17. Aprendiendo a ser discípulos con espíritu de fuego. La Biblia dice, al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías,
para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir al Señor. Amén. Aquí vemos que Juan el Bautista fue fruto de una oración, primeramente. Incluso desde antes de su nacimiento, él ya estaba consagrado a Dios y tenía un propósito espiritual. En el versículo 17 también nos dice que Juan el Bautista tenía el espíritu y el poder del profeta Elías, lo cual establece un vínculo espiritual entre uno y el otro a través del Espíritu Santo. Amén. Esta es la historia de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver la historia del profeta Elías. Sobre el profeta Elías, su primera aparición está en Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Su primera aparición en la Biblia está en Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Versión Dios habla hoy. Amén. El profeta Elías, que era de Tisbé, de la región de Galad, dijo a Ahab: juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Por eso el Señor le dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir junto al arroyo Kerib, al oriente del río Jordán. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. El agua la bebía del arroyo. Pero al cabo de unos días el arroyo se secó porque no llovía en el país. Amén. Saben, al escuchar a Elías hablar con esa seguridad y confianza, enseguida nos da una visión clara de cómo era su relación con Dios. Aunque humano al fin, desde luego, también pasó por un momento de debilidad emocional, una etapa en su vida de debilidad emocional. Y esto lo pueden ver si continúan leyendo su historia en Primero de Reyes. ¿Qué más? Su nombre coincidía con su propósito, pues Elías significa Yahvé es Dios, o sea, el Señor es Dios. Pero, ¿por qué digo que su nombre iba de la mano con su propósito? Acompáñame a Primera de Reyes 18, del 36 al 39, para que entiendan el por qué digo que su nombre iba de la mano con su propósito. Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Versión Dios habla hoy. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. En aquel momento, el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. A ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Amén. ¿Qué pasa aquí? Elías confronta a los profetas de Baal y los desafía a un duelo espiritual, demostrando al pueblo que Baal era solo un ídolo sin ningún poder y que solamente Dios era el único Dios verdadero. Lo increíble de esto es que cuando el pueblo estaba alabando a Dios, paradójicamente también pronunciaban el nombre del profeta Elías. O sea, el instrumento que Dios había utilizado para llevarles el mensaje. Entre otras cosas más, anterior a eso, también en una ocasión, adoró a Dios y le pidió que reviviera al hijo muerto de una viuda que lo había alojado en su casa. Y Dios lo escuchó
y le devolvió la vida al niño. También recuerden, otro punto muy importante de la vida de Elías, es que Elías no murió, él no sufrió una muerte terrenal, sino que fue llevado directamente al cielo en un carro de fuego. ¿Amén? Continuamos. Como vimos, estos hombres tenían mucho en común. Había cierta similitud conforme a una asonancia espiritual entre ellos, que a pesar de la línea del tiempo en que vivieron, los unía. Primero, ambos predicaron en el desierto. Los dos predicaron un mensaje de arrepentimiento, y tanto Elías como Juan se resistieron a reyes y tenían enemigos muy poderosos y prominentes de su época. Pero más importante aún, estos dos hombres de Dios tenían algo que los distinguía de los demás en su entorno, algo que sobresalía en su carácter y personalidad, que cuando las personas lo veían o escuchaban, reconocían la presencia de Dios en ellos. ¿Saben qué eran? Porque eran hombres con espíritu de fuego. Pero trayendo esto a nuestra actualidad, a nuestra realidad, en este tiempo de enfermedad, un tiempo de crisis económica global debido al desempleo, un tiempo de cuarentena o distanciamiento social, donde no podemos congregarnos físicamente ni visitarnos como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo, pero sobre todo donde tu fe y alimento espiritual dependen únicamente de una sola persona, tú mismo. Pregunto, ¿cómo está tu espíritu? Cuando los demás te escuchan hablar o te miran, ¿qué ven? ¿Ven a Jesús en ti? ¿Ven un hombre o mujer que verdaderamente es un discípulo suyo y que ama a Dios? ¿O simplemente ven más de ti mismo, más de tu pecado? ¿Sabes? No es un secreto que como discípulos o cristianos, a veces permanecer unidos al Espíritu puede ser un gran desafío. Esto es debido a que hoy en día existen muchas distracciones y situaciones que alejan el Espíritu Santo de nosotros. Y para evitar esto, es necesario que tengamos un plan de acción personal, independientemente de nuestra agenda diaria. Del mismo modo que organizamos nuestros compromisos personales, también debemos disciplinarnos y organizar nuestro tiempo de alimento espiritual. Es primordial para el espíritu que todos los días tengamos un tiempo de intimidad con Dios. Pero, ¿por qué es tan necesario alimentar el espíritu? ¿Acaso el espíritu se debilita? No. El espíritu nunca se debilita. Quienes nos debilitamos espiritualmente somos nosotros cuando nos alejamos o cuando lo alejamos y nos volvemos mucho más vulnerables ante los engaños del enemigo. Por favor, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 22. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 22. Versión Dios habla hoy. La Biblia dice, no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno, apártense de toda clase de maldad, de mal, perdón. Amén. Me encanta esta escritura. Pablo aquí se refiere al Espíritu Santo como un fuego y dice, no apaguen el fuego del Espíritu. Pero, ¿qué cosas pueden apagar ese fuego? ¿Qué cosas pueden apagar el Espíritu Santo en nosotros? En el versículo 22, el mismo Pablo nos da la respuesta. Dice, apártense de toda clase de mal.
Sencillamente, todo lo que es contrario al Espíritu Santo, todo aquello que proviene o que nos arrastre al pecado, va a enfriar y apagar por completo nuestro espíritu. Quizás sean cosas que consideres pequeñas o insignificantes, tal vez pequeños detalles que piensas que son inofensivos y que no te van a afectar espiritualmente. Créeme, poco a poco van a ir consumiendo ese fuego. Saben, vivimos en unos tiempos muy mundanos, donde Satanás utiliza todos sus recursos, los cuales son bastantes, para promover todo aquello que es contrario a lo que le agrada a Dios. Desde la televisión, la música, las redes sociales, la publicidad, incluso otras personas y muchísimas cosas más. Él utiliza todo esto día a día, mi gente, día a día, para infiltrarnos pensamientos y valores equivocados que no solo nos alejan de Dios, sino que también nos destruyen espiritualmente. Quizás no por fuera, pero sí por dentro. Y si no somos sabios en elegir lo que vemos, en elegir lo que escuchamos, cómo hablamos y en nuestros hábitos diarios y de cómo utilizamos nuestro tiempo libre, todas esas cosas pueden terminar contaminando nuestra relación con Dios e incluso provocándonos una muerte espiritual. Próxima escritura que quiero compartirles, Gálatas 6, del 7 al 8. Gálatas 6, del 7 al 8. Versión Dios habla hoy. Gálatas 6, 7 al 8. Dios habla hoy. Espíritu de fuego. La Biblia dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos se recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Amén. Mi pregunta para ti es, ¿en qué estás sembrando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero? ¿Qué tiene tu atención? ¿En ti mismo? ¿En lo que ofrece el mundo? ¿O en mantenerte conectado al Espíritu Santo a través de tu relación con Dios? ¿Saben? Lo increíble de esto es que independientemente de tu respuesta, el mismo Espíritu se va a encargar de exponer lo que verdaderamente hay en tu corazón. El mismo Espíritu va a mostrar qué tanto estamos alimentándonos espiritualmente y qué nivel de convicción tú y yo poseemos. Es totalmente imposible engañar al Espíritu. No podemos dar a otros lo que no tenemos. Incluso aquellas cosas que solemos llevar en lo más profundo del corazón y que pensamos que nadie sabe, créeme, hay personas que ya el Espíritu les hizo saber con punto y coma lo que sucede contigo y conmigo. Amén. Como discípulos de Cristo, no necesitamos identificarnos donde quiera que lleguemos. Si estamos saludables espiritualmente, el mismo Espíritu se encargará de hacerlo por nosotros y se reflejará nuestra verdadera identidad espiritual. Amén. Lucas 6, 45. Lucas 6, 45, para que entiendan un poco más a qué me refiero con que el Espíritu expone nuestro verdadero carácter espiritual. Lucas 6, 45, Dios habla hoy. Dice, el hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en el corazón, habla su boca. Amén.
lo que abunda en nuestros corazones, eso es lo que va a salir. Así sean cosas buenas o cosas malas. De lo que tú y yo llenemos nuestro corazón día a día. Entiéndase, lo que leemos, lo que vemos en la TV, el tipo de música que escuchamos, si edifica o no edifica, incluso con quién nos relacionamos y nos dejamos influenciar, todo eso es lo que va a forjar nuestro carácter espiritual. Y en cualquier momento se va a exponer. Créeme. En cualquier momento, mi gente, el Espíritu va a exponer nuestra fortaleza o nuestra debilidad espiritual. Amén. Próxima escritura que quiero compartirles. Segunda de Corintios 3, del 16 al 18. Segunda de Corintios 3, del 16 al 18. Amén. Versión Dios habla hoy. Comenzando en el 16, dice: pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Dios es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, está el Espíritu Santo. Pregúntate, si alguien no está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué está lleno? Si la Escritura dice que el Espíritu Santo nos da libertad, significa entonces que aquellos que no tienen el Espíritu de Dios aún viven prisioneros de su pecado. Pero me encanta el versículo 18, me fascina. Dice: todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Pregunto, ¿qué estamos reflejando a los demás? Como discípulos, tú y yo, ¿qué reflejamos a los demás? Egoísmo, orgullo, negatividad, envidia, comodidad o cualquier otro pecado. Ponle tú el nombre que prefieras. O la majestuosa gloria de Dios trabajando en nosotros. ¿Qué reflejas? Saben, para muchas personas y aún para algunos cristianos, algo que nos afecta mucho es que queremos a Jesús en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a llenar nuestra vida de Jesús. Queremos los beneficios de tener una relación con Él, pero no estamos dispuestos a someternos a Él. Y voy a ser honesto contigo. Jesús no tiene que ajustarse a nuestra agenda, a nuestro día a día. Somos nosotros quienes tenemos que ajustar nuestra agenda a Jesús. Porque en el preciso momento en que lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, espiritualmente, tú y yo nos pusimos a sus pies. Significa que en ese momento le entregamos todo. Nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras debilidades, nuestras emociones. De nuevo, todo. Última escritura que quiero compartirles. Hechos 3, del 1 al 10. Hechos, capítulo 3, del 1 al 10. Versión Dios habla hoy. Amén. Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: míranos.
El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar, y luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que él era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada la Hermosa. Amén. La Biblia dice que Pedro y Juan van al templo como de costumbre a orar. Entonces, en la puerta encuentran a este hombre paralítico de nacimiento, pidiendo limosna. Ese era su día a día, esa era su cotidianidad. La Biblia dice que todos los días lo dejaban junto a la puerta. Esa era su rutina diaria. Ahora quiero que imaginen esta persona en su sufrimiento, derrotado moralmente, físicamente, económicamente y espiritualmente, frustrado y viviendo de la misericordia de otros. Quizás para este hombre aparentaba ser un día cualquiera, un día más en la puerta del templo. Tal vez ni imaginó que ese día su vida iba a cambiar. De momento ve a Pedro y a Juan acercarse al templo y les pide algo. Recuerden que ese era su trabajo, ese era su día a día. Luego Pedro le dice, míranos. Y la Biblia dice que el hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Y me imagino el brillo en sus ojos. Me imagino su cara, pendiente y atento a ellos. De repente, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús se hizo el milagro. Sus pies y tobillos cobraron fuerzas. Un hombre paralítico de nacimiento que nunca había caminado y de un brinco se pone de pies y comienza a caminar y a saltar de alegría, alabando a Dios. Te pregunto, hermano, hermana, ¿qué fue lo que hizo el milagro? ¿Acaso fueron Pedro y Juan? ¿De qué estaban llenos estos hombres? Saben, estos hombres no tenían plata ni oro encima. Quizás andaban sin un centavo en los bolsillos en ese momento, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Hechos 5:15 dice que no tienen que ir allá, es solo como referencia, que ponían a las personas enfermas por donde Pedro caminaba, para que al pasar su sombra los alcance, porque hasta su sombra sanaba a los demás. Familia, ¿de qué estamos llenos? Como discípulos, ¿qué tenemos para darle a los demás? Que nada enfríe tu espíritu. No permitas que absolutamente nada apague el fuego que Dios puso en ti. Los que son del mundo y aún aquellos que aún siendo cristianos mantienen un enfoque humano, un enfoque mundano, no lo ven ni lo reconocen y por eso no te van a entender. Pero ¿sabes qué? Satanás no se preocupa por los discípulos que están fríos o cómodos en su relación con Dios. No. Él sabe que en ese estado espiritual no representan una amenaza para él. A él le preocupan más aquellos discípulos que tienen un espíritu de fuego. Aquellos que donde quiera que van impactan a los demás con la luz de Cristo. Esos que siempre están trabajando por sus ministerios, que se mantienen enfocados en dar y servir
a los demás. Y sobre todo, que no desaprovechan cualquier oportunidad para compartir su fe. Discípulos de espíritu caliente que entienden su propósito y saben que lo más importante es alcanzar la mayor cantidad de almas para Cristo. Ese día, la vida de ese hombre cambió. Ese hombre no volvió a ser el mismo jamás. Del mismo modo, nuestro espíritu, que el mismo Dios puso en ti y en mí, tiene el poder para cambiar la vida de los demás y liberarlos de la oscuridad del pecado que los tiene inválidos espiritualmente. Espero que este mensaje sea de ánimo para todos ustedes. Que por favor cuidemos el Espíritu Santo en nosotros, leyendo y profundizando más en nuestra Biblia. Que tengamos más tiempos de oración, más devocionales, más discipulado y más intimidad con Dios. Mi gente, que Dios lo bendiga. Un abrazo